Buenos días. Eh, en primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación de cederme este espacio para poder contarles acerca de este proyecto, de esta iniciativa. Y mi charla probablemente tenga una orientación menos técnica y más geopolítica, con la intención de hacer una introducción a la importancia del por qué nos involucramos en OpenStreetMap y por qué consideramos que esta es una herramienta de liberación del conocimiento en la cual podemos participar y podemos realmente aprovecharlo en bien de la comunidad. Mi charla tiene que ver con esto, tiene que ver con los datos y el poder. Y un poco quiero hacer recalcar la importancia del mapa. Si no fuera por el mapa, no hubiésemos sabido, no hubiésemos podido registrar desde que dejamos de ser nómades y nos asentamos en comunidades, de poder registrar dónde estaban las fuentes de agua, dónde estaban las piezas para las cacerías. Por lo tanto, fue muy importante poder contar a la comunidad y a la sociedad naciente cómo hacer para subsistir. Así que en esa situación aprendimos a mapear antes que a escribir. Estas cuestiones nacen antes que la propia escritura y a partir de acá empezamos una historia y una carrera referente a la importancia que tuvo el mapa para la humanidad. De poder mostrar, de poder contar y transmitir a la comunidad los puntos, el espacio, a los efectos de poder subsistir y crecer como comunidad. Si vamos a lo largo del tiempo, vamos a ver que más allá de esas primeras pinturas rupestres, ya la sociedad egipcia, 1100 años antes de Cristo, había empezado a trabajar sobre la descripción del espacio y los objetos que están en el espacio para poder transmitirlo. Y a lo largo del tiempo vamos a ir viendo distintas representaciones, distintas expresiones acerca del mapa, considerando esta una de las primeras expresiones físicas que todavía nos llegan a lo largo de la historia respecto a la descripción de la economía, la descripción de la cultura, la descripción de cómo desarrollarnos como sociedad. Y a lo largo del tiempo esto hace de que cuando las comunidades se asientan, los pueblos se asientan, el mapa que tenía más una función de comunicación se vuelve una herramienta de comunicación política, a los efectos de poder determinar qué es mío, qué es tuyo, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y el mapa se vuelve en este sentido una forma de delimitar los espacios, más allá de marcar las posiciones, de delimitar los espacios de pertenencia de las distintas comunidades. Y tenemos grandes personas que nos ayudaron muchísimo en este desarrollo. Particularmente tenemos que agradecer a John Snow, que fue uno de los precursores, pero no que ustedes probablemente lo conocen, que veo algunas caras sonrientes. No Jon Snow, sino Jon Snow. ¿Qué tiene de particular el trabajo de Jon Snow? Jon Snow era un médico que ejercía en Inglaterra, muy sistemático, muy aplicado, y le toca una situación muy particular. En el año 1854, en la ciudad de Soho, en Londres, se plantea una situación muy dramática y espectacular, donde aparece un brote de cólera y en ese momento no había una percepción acerca del origen del problema. O sea, se le podía atribuir a la brujería, al mal comportamiento, etcétera, inclusive que probablemente la enfermedad se transmitía a través del aire, hasta que esta persona sistemáticamente empezó a hacer el primer registro mapeado de incidencias.
y empezó a marcar en qué lugares se estaban dando los casos de aparición del cólera, y relacionó con algo muy importante, que es lo que aparece aquí, este concepto de relacionar los objetos en el espacio. Cada uno de esos puntos rojos era una persona infectada, una persona enferma, y además, pero además, logró marcar estos otros puntos, que eran las fuentes de agua, las canillas públicas, por así decirlo, de donde la gente, como no había agua potable ni red de circulación de agua potable, la gente se servía del agua a partir de las canillas públicas o las fuentes, y en ese sentido aparece algo muy particular, una concentración de casos alrededor de una de esas fuentes de agua en particular. Muy acertadamente, la decisión de Jon Snow fue: cerremos esa fuente de agua porque estoy sospechando que el contagio se está produciendo en ese punto en particular y no se está dando en los otros casos, en las otras fuentes que están más alejadas. Este fue el inicio de la cartografía estratégica, en el cual, a partir de esta simple representación de distribución de frecuencias con una correlación de objetos, podemos empezar a ver cuestiones como estas y ver el mapa como una herramienta estratégica, en el cual tengo las distribuciones de frecuencias, cada una de estas banderitas es una de las canillas, y el trabajo de Jon Snow comienza al cerrar esa fuente de agua y encontrar de que ese era el camino para empezar a solucionar los problemas, pero en realidad lo que estaba haciendo era poner la piedra fundacional de la cartografía estratégica para nosotros. Por eso es la importancia de esta persona. Pero con el tiempo entendimos, y como esto se vuelve una cuestión política, y particularmente lo que es la geopolítica, la importancia del mapa. Y voy a citar un documento muy reciente, que es el Marco Integrado de Información Geoespacial, producido por las Naciones Unidas, donde hoy nos plantea de que la información geoespacial hoy es la moneda digital sobre la cual las naciones toman decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con saber, donde las personas, los políticos que toman decisiones tengan que saber qué pasa, dónde pasa, por qué pasa. Y particularmente hacer una prospección a futuro de qué debemos hacer con lo que está pasando. De ahí la importancia del mapa. Me sirve para modelar el pasado, el presente y el futuro de los escenarios posibles sobre los cuales voy a tener que tomar decisiones. Y nos encontramos con herramientas que nos permiten hacer muy simplificadamente visualizaciones para la toma de decisiones estratégicas. Esto es una representación de un mapa de densidad poblacional por áreas, en la cual muy rápidamente puedo ver y puedo determinar dónde hay una mayor concentración de población, simplemente mirando algo tan particular como este, que es un mapa interactivo que me permite recorrer el mundo entero visualizando las densidades de población por área, en el cual puedo ver particularmente dónde, fíjense las alturas de estas barras, donde me está indicando una altísima concentración de población en la ciudad. Y a partir de acá puedo fácilmente tomar decisiones estratégicas, hacer urbanismo, hacer prospección de salud, de educación, etcétera, etcétera. De ahí lo importantísimo que es esto para la toma de decisiones. Pero cuando empezamos a intercambiar ideas, nos vamos a encontrar de que no siempre tenemos la misma percepción acerca de un mismo concepto. En ese interín, por eso lo quiero ir conduciendo en este sentido, aparecen las cuestiones paradigmáticas. Supongo que escucharon la palabra de paradigmas anteriormente, pero muchas veces no tomamos conciencia de qué significa realmente la palabra paradigma. Se utiliza muchísimo para decir, es un nuevo paradigma, estamos ante el cambio de paradigma, pero en el fondo, ¿qué es un paradigma? Así que tomemos una definición. Me voy a referir a Stephen Covey,
que tiene una definición que a mí me parece muy acertada, muy explícita respecto a definir de qué se trata el paradigma, donde nos plantea que la forma que nosotros percibimos el mundo real en realidad está basado por una serie de preconceptos y creencias. Por lo tanto, cuando yo salgo al mundo real, todo lo que aprendí, me enseñaron y lo que creo explica al mundo. Esto quiere decir de que dos personas distintas, aunque hayan recibido la misma educación, los mismos conceptos, tienen una interpretación distinta del mundo. Y una vez que yo logro resolver cómo funciona y cómo está explicado al mundo, lo creo. En ese sentido, lo que construyo es mi sistema de creencias. Y mi sistema de creencias determina cómo se explica el mundo. Y hay una cuestión muy particular. Se aferra muchísimo. Una vez que yo creo en algo y esa creencia se aferra en mí, es muy difícil cambiarla. ¿Por qué? Porque cambiar mi sistema de creencia implica salir de mi zona de confort y aprender cosas nuevas, rechazar otras, negar conocimientos que yo tenía y aprender otros. Por lo tanto, en la mayoría de las veces solemos quedarnos en nuestra zona de confort y no cambiar los paradigmas. Una vez explicado esto, entonces, todo este sistema de creencias que explican inclusive cómo me relaciono con los demás, y lo acepto y lo tomo, me voy a encontrar con algunas cuestiones en particular. Hablemos de paradigma. ¿De qué color es el cielo? Celeste, perfecto. ¿Y las nubes? ¿Las nubes son blancas? Bien. ¿De qué están hechas las nubes? De agua. ¿Y qué color es el agua? Básicamente, incoloro. Pero me acaban de decir que es blanca. Pero la fuente del agua es incolora. Y lo mismo el cielo. ¿Es celeste el cielo? Pero siempre nos dijeron, cuando dicen a alguien, pintame el cielo y las nubes, lo que agarro es celeste y blanco y lo pinto, porque así me lo enseñaron. Eso es un paradigma. Creer de que el cielo es celeste y las nubes son blancas, y en realidad ni el cielo ni las nubes tienen color. Y sin embargo así los tomamos, y así lo aprendimos. Otro paradigma. ¿Qué forma tiene la Tierra? Plana. También es posible. Aceptando la idea de que pueda haber terraplanistas, vamos a asumir de que la Tierra es redonda. Pero en todos lados dice que la Tierra es redonda. Sin embargo, esta representación, me encuentro con que la Tierra era un geoide. Y si me la muestran, no me la van a creer. O sea, si yo les muestro esto, ustedes me van a decir, pero eso no es cierto, eso no existe. Y esa es nuestra Tierra. Esos son paradigmas que ahora se los estoy enfrentando y ustedes van a tener que cambiar su sistema de creencias. O sea, las nubes no son blancas y la Tierra no es redonda. En ese sentido me encuentro ahora, defínanme informática. Si yo le pido que me definan qué es informática, el 90% de ustedes me van a decir www.xpgm. ¿De qué está hablando este señor? Bien, la cuestión es que hay un paradigma informático muy arraigado en toda la comunidad, que informática es Windows, Word, Excel, PowerPoint y Google Maps. Al 90%, vos estás en el 10% que está del otro lado. ¿Qué quiere decir? De que nos han enseñado y les han enseñado a ustedes que eso es lo que viene con la computadora. Entonces dice, ¿abrimos una hoja de cálculo? No, abren un Excel. ¿Escriben una nota en qué? En Word. ¿Y qué sistema operativo usan? Windows. Con mucha suerte en el área de informática probablemente haya acá Linuxeros que me digan esa cosa no existe, ¿está? Y nosotros utilizamos otra. Pero en el ideario general, o sea, yo salgo afuera y le pregunto a doña Rosa, defina mi informática y me va a decir www.xpgm. Eso es un paradigma informático
Y estas son las cosas que están tan arraigadas que hay que cambiar. Y vuelvo a la definición de Stephen Covey que dice, el modo en que percibimos las cosas es el origen de la forma en que pensamos. Y en consecuencia, cómo actuamos con la comunidad. ¿Qué le estoy queriendo decir? De que hay otros paradigmas. El hecho de salir de un paradigma no implica de que no voy a caer en otro, porque voy a terminar aceptando otro sistema de creencias. Salgo de uno y entro en otro. Entonces, en ese contexto de paradigma tecnológico, tenemos algo que pasó a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan de los primeros gráficos que les mostré de los mapas? ¿Quién los hacía? Los cartógrafos. Artistas, que eran los que decidían la forma y en el conocimiento, que tenían el poder sobre la forma de comunicar y expresar el mapa. Eso, cuando empezó a tener un contexto, una concepción política, el control del mapa lo tuvieron los gobiernos. Y hoy el control del mapa lo tienen las empresas. Y aquí es donde aparece esta cuestión en que quiero resaltar. Esa información que se comunica y que genera, que crea paradigmas, es poder ejercido. Y ese poder ejercido, ¿sobre qué? Sobre una sociedad de control. Y en esa sociedad de control voy a sustentar el modelo conductivista. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esto? Ustedes van a consumir y van a saber lo que yo decida que ustedes tienen que saber. No otra cosa. Esto parece duro, parece muy traumático de aceptarlo, de que alguien tomó la decisión de qué es lo que yo tengo que consumir y qué es lo que tengo que saber. Aunque yo crea que tenga libre albedrío de poder elegir y consumir lo que quiera, no es así. Ya decidieron por nosotros. Y esta es la cuestión sobre la cual quiero charlar ahora. Las empresas, en una posición dominante, ya determinaron qué es lo que nosotros vamos a saber. ¿Tienen celular? La mayoría tendrá un Android. Así que el celular que ustedes tienen ya vino con el sistema operativo en Android, pero además vino instalado Google Drive, Gmail, YouTube y Google Maps. ¿Intentaron borrar esas aplicaciones? No se puede. Eso es el control. Yo decido lo que ustedes deben tener y no pueden quitar. Y eso es lo que llamamos nosotros el bloatware. El software que lo preinstaló el fabricante del sistema operativo, pero por otro lado no lo puedo quitar. Y es lo que voy a usar. Así que yo, ante la necesidad de utilizar el celular, voy a abrir y ya está el Gmail instalado. Y si tengo que consultar un mapa, ¿qué voy a consultar? Entonces, en el 100% de los celulares que están instalados con Android, están utilizando Google Maps. Y es una forma de inducir el consumismo y el conocimiento que yo quiero que ustedes sepan. ¿Están de acuerdo en que yo ya decidí lo que van a utilizar ustedes y lo que van a saber? Ahora, una vez que tengo la herramienta, voy a controlar la información. Les presento un barrio de la ciudad de Posadas, aquí enfrente, que se llama Itambé Guazú. Es un emprendimiento urbanístico muy grande, muy grande. Lo lleva adelante el gobierno, son viviendas sociales. Así que si yo entro a el mapa que todo el mundo conoce, que cree que es el único que hay, que se llama Google Maps, y miro el mapa de Itambé Guazú, noto que hay algunas calles dibujadas y algunas cuestiones que, los puntos que aparecen ahí son los negocios o los lugares a los cuales inmediatamente me llegan visualmente respecto a qué es lo que hay en el lugar. Así que, ¿qué es lo que veo que hay en el lugar? Está la despensa de Beto, está un kiosco, un pisómetro, el parque de la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es lo que Google decidió que yo tengo que saber. Pero cuando la comunidad toma el control sobre la información que quiere que se vea, y también Guazú es esto.
Eso quiere decir de que Google se olvidó de dibujar la mitad del barrio. Estamos hablando de miles de casas. ¿Está? Se olvidó de dibujar un montón de otras cosas más, inclusive los barrios, las ampliaciones de los barrios que están creciendo. Y es acá donde la gente toma el control y se libera de lo que ya decidieron que yo tenía que saber. Y además de poder tomar el control, yo puedo decidir qué más puedo agregar. Y colaborativamente construimos este conocimiento respecto de qué es lo que hay. Y además de mostrarlo ampliado, tengo algunas particularidades, por ejemplo, de poder mirarlo en 3D. Simplemente utilizando herramientas que se nutren de los datos que ya están registrados en OpenStreetMap, y esta aplicación a través de este sitio web que se llama F4Map, F4Map, me permite hacer visualizaciones tridimensionales del espacio. Y puedo llegar a algunas cuestiones un poco más complicadas. Por ejemplo, ¿dónde nací? Y hago esta pregunta. ¿Los singuilenses son tucumanos o catamarqueños? ¿Son de una provincia de Catamarca o la provincia de Tucumán? Y si voy y le pregunto a un singuilense, ¿usted dónde nació? Entonces va a buscar en el mapa, en el único mapa que conoce, y va a encontrar esto. Entonces, ¿dónde está Singuil? Según Google, dice que soy tucumano. Y probablemente me registren como ciudadano, habitante de la provincia de Tucumán, pero el límite oficial del Instituto Geográfico Nacional dice que Singuil está del otro lado. Así que depende del mapa que yo mire, soy tucumano o soy catamarqueño. El problema es que hay uno que es oficial y el otro no. Por lo tanto, en el único mapa donde yo voy a mirar, que todo el mundo cree que es el real, que es de Google, me voy a terminar equivocando y confundiendo cuál es mi gentilicio, o sea, dónde nací. Nací en otra provincia. Lo cual influye muchísimo. Influye en políticas de salud, políticas de educación, políticas de elecciones, de en qué padrón voy a aparecer. O sea, voy a tratar de encontrarme en un padrón y resulta ser que no me está, pero tengo que buscarme el de la provincia vecina, y toda la vida creí que yo había nacido en otra provincia a la cual realmente no pertenezco. Bien, en este sentido, le estoy queriendo demostrar la problemática que tienen los mapas controlados por las empresas. Son quienes hoy tienen el control de esa cartografía y es lo que nos llega a nosotros como información en nuestros dispositivos. ¿Y qué particularidades tiene? Primero, si la localidad no tiene ningún potencial económico para la empresa, no va a aparecer en el mapa. Por lo tanto, si no hay alguna forma de desarrollo de la economía que les pueda interesar para poder aprovecharlo a través de la publicidad, la venta de lo que fuera, el sitio tiene poco interés para la empresa, por lo tanto no va a aparecer mapeado. ¿Y dónde se están enfocando hoy? O sea, ¿hacia dónde va la tendencia y está el norte para estas empresas? En los vehículos autónomos. La nueva revolución industrial va a venir por los autos eléctricos y autónomos. Por lo tanto, ¿dónde están trabajando? En tener los mapas más precisos para que estos vehículos funcionen solos. ¿Y dónde van a funcionar? En las grandes ciudades. En los pueblitos chiquitos no tiene ninguna incidencia ni importancia porque no van a tener autos eléctricos ni van a tener autos autónomos, por lo tanto no voy a invertir en trabajar en los mapas, sino que me voy a ir a las grandes ciudades. Por otro lado, como esto depende del interés y la voluntad de la empresa, la velocidad de actualización de esta información es muy lenta, tarda mucho. Y no tengo la posibilidad de tocar el mapa, porque le pertenece a la empresa. Y aunque la tuviera y pudiese modificar los datos que están ahí, van a pasar a ser propiedad de la empresa. Esto es automáticamente
copyright, todos los derechos reservados, prohibida la reproducción total y parcial por cualquier medio actual y futuro, etcétera, etcétera. Esto se perdió. El conocimiento que vertí en esa intención, lo perdí y ahora es propiedad comercial de la empresa. Y es acá donde rescatamos la importancia que tiene OpenStreetMap para la comunidad. Es la herramienta que socializa el conocimiento y le devuelve el poder a la gente de qué es lo que tiene que ver, qué tiene que saber, qué debería, y entre todos poder construir la información que vamos a consumir. ¿Qué es OpenStreetMap? A la mitad de los que están acá no hace falta que les explique. A la otra nueva mitad, que bienvenidos estén, les cuento de qué se trata. Para hacer una analogía muy rápida, porque probablemente entiendo que saben lo que es Wikipedia, es como la Wikipedia pero de los mapas, en lo cual yo puedo construir, puedo aportar información y crear conocimiento en forma colaborativa. Pero además esa construcción pasa a ser de la comunidad. Yo no tengo propiedad total sobre eso, sino que es información comunitaria y que además es libre. Conociendo entonces qué es Wikipedia, que es un proyecto colaborativo para crear una enciclopedia editable, OpenStreetMap es un proyecto colaborativo para crear un mapa editable, con algunas características. ¿Cómo nace esta iniciativa? Nace en el año 2004 cuando esta persona, Steve Coast, se encuentra que ante la necesidad de tener y acceder a la cartografía de la ciudad donde vivía, se dirige a los organismos públicos encargados de la cartografía y se encuentra que esa información no era gratuita, que a pesar de ser información pública, era información que estaba rentada, y la mayoría de los catastros, en donde sea, tienen esa política. Venden los mapas. Por lo tanto, acceder y consultar y tener acceso a esa información requiere de una inversión económica, y cuanto más necesito, más caro me sale. Por lo tanto, la decisión de Steve Coast fue: ¿por qué tengo que pagar por algo que yo sé y que además puedo manejarlo? Así que nace como una intención de crear un mapa en el cual él pudiera satisfacer su necesidad de tener esa información, pero además que otros pudieran seguir aportando y que toda esa información fuese comunitaria y que pudiese ser difundida y reutilizada. Y acá quiero hacer esta aclaración. Cuando hablamos de OpenStreetMap, no estamos hablando de un mapa. OpenStreetMap o el mapa es la expresión visual de lo que está contenido en una gran base de datos. Por lo tanto, tengo que pensar entonces como un repositorio de datos y no como mapa. Lo que puedo hacer es expresar esos datos que están en la base de datos en una forma gráfica de distintas maneras, y voy a poder construir los mapas a partir de esa información. Esa base de datos tiene alguna particularidad: es abierta. Es la más completa que existe y además es confiable. Y es la mejor herramienta que puedo tener hoy para usar públicamente información cartográfica expresada en un mapa. Y esta comunidad es una comunidad que se está expandiendo muy rápidamente. Si pueden ver, y hay algún matemático puede notar de que la forma de esa función es exponencial. Está creciendo a una tasa muy alta y hoy hay más de casi 6 millones de personas que están registradas en el mapa, que son colaboradores. No son colaboradores activos en total, o sea, son mucho menos los colaboradores activos que aportan información, pero en total hoy tenemos casi 6 millones de usuarios, personas que de alguna manera han hecho un aporte a esa gran base de datos. ¿En qué consiste ese aporte? 5.578 millones de puntos georreferenciados que construyen 618 millones de vías. Llamémosle una vía a un camino, una ruta, un área, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Otra de las características que tiene OpenStreetMap es que
apoya muchísimo y rescata la importancia del conocimiento local. ¿A qué llamamos conocimiento local? A que quién mejor que el vecino que vive en una calle que sabe cómo es su calle, cómo es su barrio, cómo es su zona. ¿Por qué? Porque mapear sentado en un escritorio mirando una imagen satelital es una cosa y mapear el barrio, la realidad social del barrio, de quien vive ahí, es totalmente distinta. Y es acá donde se refuerza la comunidad y en particular la comunidad local, la creación de gente, reunión de gente que tiene un interés común pero que tiene conocimiento particular de la zona. Y de ahí esta importancia de rescatar y la creación constante de las comunidades locales que desarrollan esos datos con la mejor calidad posible, porque son los que mejor saben lo que pasa. De una cosa es mirar la foto del satélite, que no sé de qué fecha es, y otra cosa es saber que efectivamente esta calle está asfaltada, esta es una calle empedrada y esta es una calle de tierra. Y que eventualmente acá hay una calle nueva que no aparece absolutamente en ninguna foto satelital. Bien, cambio de tema. Hablemos de los datos. Dijimos que OpenStreetMap era una gran base de datos abierta y colaborativa, pero para que eso ocurra, tengo que, en cierta manera, establecer reglas, establecer criterios para que esos datos estén disponibles y que se puedan utilizar según la intención que yo tenga. Y la gran preocupación es, ¿de quién son los datos? Ya sabemos que si yo coloco mis datos en una empresa privativa, pasan a ser copyright. Por lo tanto, pierdo la jurisdicción del dato. El dato es de la empresa. Ahora, ¿de quién son los datos cuando hablamos de una construcción colaborativa y comunitaria? Para eso tenemos que entender el concepto de la licencia de uso. Cómo se puede usar y cómo se permite utilizar esos datos que están en la base de datos. Sin entrar en mayor detalle en un concepto casi jurídico, hablamos de licencia de un contrato en el cual dos partes establecen la forma en que se va a utilizar. Y esa licencia es aplicable a una gran cantidad de cosas. Basta que nos pongamos de acuerdo en que cómo vamos a usar algo, estamos definiendo una licencia. Y acá nos interesa rescatar que esa licencia puede inclusive ser aplicada a objetos intangibles, los datos. Por lo tanto, si analizo cómo OpenStreetMap decidió y se determinó que se van a utilizar los datos, nos dice que con la consulta del derecho de autor, voy a rescatar este pedacito aquí abajo. La licencia de uso de OpenStreetMap dice, puedo copiar, distribuir, transmitir, adaptar los mapas, etcétera, siempre y cuando hay una única condición. Reconozcamos a los colaboradores. Pero como somos 6 millones, no podemos poner los nombres de todos, por lo tanto se hace una generalización acá y dice, requerimos que utilicen esto. Copyright, ¿quiénes? Todos los que colaboramos con OpenStreetMap. Es la única condición para poder utilizar la información del mapa. Basta con colocar, eso cumplo con los requisitos y a partir de ahí puedo hacer todo esto que me está permitiendo hacer OpenStreetMap. Si comparo esta licencia de uso con la otra licencia de usuario final, dice, el usuario no debe, o sea, comienza con la negativa, directamente con una expresión negativa. Dice, usted no puede. ¿Qué no puedo? Copiar, traducir, modificar, crear, distribuir, aplicar ingeniería inversa, usar productos, usar el servicio, no puedo. ¿Qué puedo hacer? Mirar. ¿Para qué está el mapa? Para que lo mire. Pero quiero capturar la pantalla. No se puede. ¿Capturaron la pantalla? ¿Sí? Bien. Violaron las condiciones de copyright de la empresa. Les aviso ya. Han usado ilegalmente los datos. Porque ¿para qué estaban ahí? Para que los miren. La empresa va a decidir qué puede hacer con esos datos. Ustedes no podían utilizar para otra cosa más que para mirar la información que estaba expresada en el mapa de Google. OpenStreetMap utiliza dos licencias. Una licencia para los datos, y esa es la licencia abierta, la Open Database License, que tiene que ver con lo que está contenida en la base de datos.
y otra licencia que es Creative Commons para lo que se expresa con el contenido de la base de datos. Esto es la cartografía, los mapas, las imágenes, llevan esta licencia Creative Commons con una única condición: atribuir al autor y compartir de la misma manera. Mientras que la licencia de base de datos abiertas me dice, usted es libre, o sea, ya de entrada me dice las libertades que puedo tener. ¿Es libre de qué? Compartir, crear y adaptar, siempre y cuando ¿qué? Diga de quién es el dato, en este caso los colaboradores de OpenStreetMap, lo comparta y además lo mantenga abierto. ¿Esto qué quiere decir? De que si voy a generar una obra derivada, no la puedo cerrar, no puedo poner un copyright sobre algo que estaba abierto. Lo tengo que ceder a la comunidad de la misma manera que me llegó a mí. Me llegó abierto y lo devuelvo abierto, para que alguien más lo aproveche, lo explote y lo haga crecer. En este sentido, muchas veces cuando digo, son casi 6 millones las personas que editan el mapa. Y hay jerarquías, hay controles, hay mapeadores profesionales, hay noveles. No hay categoría. Todos los usuarios de OpenStreetMap tienen el mismo rango y categoría. No hay expertos, no hay iniciales. No hay usuario privilegiado, no hay usuario restringido. Hay un solo nivel de usuario, usuario de OpenStreetMap. Y en ese sentido me dice, pero cualquiera puede meter datos en el mapa. Sí. ¿Y puedo meter basura? Sí. ¿Puedo hacer vandalismo? Sí. ¿Y borrar cosas? También. Entonces es una basura eso. Si cualquiera puede meter mano en el mapa y hacer lo que se le cante con los datos que están ahí, ¿qué calidad tengo acerca de lo que está pasando ahí adentro? Y es acá donde se resalta y destacamos la importancia de la autorregulación del mapa. La calidad del mapa se autorregula por los propios usuarios, porque somos muy celosos de las cosas que están ahí adentro. Nos volvemos hasta paranoicos. Y revisamos constantemente a ver si los datos que están cargados ahí realmente están, efectivamente tienen la calidad que se necesita. Por lo tanto, aplicamos las políticas, aplicamos los protocolos que hay para corregir los datos cuando sabemos que algo que no está mal o está incorrecto y necesita corrección. Y eso ocurre en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Por lo tanto, puedo pretender de que ese concepto de calidad, y vuelvo a decir, calidad es un término totalmente subjetivo. Porque la calidad yo la determino en función de si satisface o no mis necesidades. Si satisface, tiene calidad y es bueno. Si no, es feo y es malo. Pero ¿quién determina realmente el control de calidad? Bueno, puedo determinar parámetros para establecerlo, pero vuelvo a decir, es casi subjetivo determinar qué es calidad y qué no es calidad, salvo que tenga un protocolo específico para poder determinarlo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y diciendo es que OpenStreetMap tiene la mejor calidad del dato que se pueda pedir un mapa. ¿Y cómo se logra? Por la autorregulación de los propios usuarios. Y voy a volver a hacer lo que yo siempre llamo estas odiosas comparaciones. O sea, arranco nuevamente, ¿se acuerdan de Itambé Guazú? Bueno, tenemos Itambé Miní también, que está ahí al lado. Del otro lado está el otro barrio, el primero, que es Itambé Miní. Y ya pueden ver la diferencia, y no solamente la diferencia. ¿Cómo se escribe Itambé? ¿Así? No. ¿Y me vienen a hablar de la calidad del dato de la empresa? Que le falta la mitad del mapa y encima tiene errores. ¿Dónde vive usted? En Itambé. No, usted vive en Itaembé. No, acá dice que yo vivo así como los inguilenses que estamos discutiendo de qué provincia eran. Bien, los que puedan mirar en el mapa, dice yo vivo en Itaembé. Y esto no es subjetivo, esto es real. Acá la calidad me está diciendo, o sea, ese lugar se llama Itaembé. Acá lo dice, ¿está? Y en la ordenanza que se creó y en la cultura del hogar se llama así. Por lo tanto, empiezo a encontrarme que hay diferencias. Una, si miro el mapa, veo la zona de
esto es Itembé Guazú, acá está nuestro aeropuerto internacional y según Google, ¿qué hay para acá? Campo. No hay nada, no existe, no hay gente ahí, no hay nada. Se miro así, blanco, hay un caminito, pero resulta ser de que la gente decidió y sabe de que hay otra cosa. ¿Quieren discutir de la calidad del dato de OpenStreetMap todavía? Otra de las características que rescatamos muchísimo es la frescura del dato que está en OpenStreetMap. ¿Qué tan actualizado? O sea, yo ya estoy viendo con estos otros mapas de las empresas que las actualizaciones tardan mucho en llegar porque dependen del interés de la empresa. Y les voy a hacer un pequeño recorrido acerca de qué tan frescos son los datos que están en OpenStreetMap. Y se ríen estos que están acá, sí. Y se publica Twitter, sí, nos estamos esperando para mandar a Twitter también de que está así que si ustedes entran a Twitter y buscan el hashtag OSM en vivo, se van a encontrar de todas las locuras nuestras que estamos esperando a que corten la cinta para poder mostrar de que esto está en el mapa. Otra característica, 26 de septiembre. Habilitan un nuevo tramo de la Ruta Nacional 12, o sea, esta es la Ruta 12 que va hasta Puerto Iguazú y la habilitan como autovía. 26. 27, dibujado. Y ya está el otro como ex Ruta 12 y no se puede pasar más por ahí. Esto quiere decir que las nuevas aplicaciones que hacen ruteo me van a indicar por dónde pasar. Otra cosa que rescatamos y resaltamos muchísimo, que es cuando OpenStreetMap toma una trascendencia internacional, ocurre en el año 2011. El 2010-2011. Haití, una isla en el Mar Caribe, con características particulares, un país pobre, con muy poca infraestructura, sufre la devastación de un terremoto. Por supuesto, no hay construcciones antisísmicas, no hay posibilidad de que se salve absolutamente nada, y prácticamente se destruye absolutamente toda la isla. Inmediatamente, ¿quiénes responden? Los primeros respondientes, ¿quiénes son? La Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, todas las organizaciones de asistencia que llegan al terreno para tratar de dar alguna solución a los sobrevivientes. ¿Y qué necesita alguien cuando llega a un terreno nuevo? Saber dónde está. Y cuando llega y se encuentra que primero hay una devastación total y además no hay internet y no hay comunicaciones y no hay electricidad y además no había mapas. ¿Por qué? Porque Haití no tenía ningún valor comercial. Y lo que se encontró es que esto era lo que se tenía de Haití y esto se creó en 72 horas. Un grupo particular de colaboradores de OpenStreetMap desarrollaron un equipo de respuesta para tratar de atender todos los desastres naturales y hacen una convocatoria mundial a los efectos de que quien esté disponible se ponga a mapear en este sector. Y todas las siguientes desastres naturales intervino este grupo particular, el grupo humanitario de OpenStreetMap, colaborando que para darle mapas en vivo a la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, para que tengan el desarrollo donde están. Y algunas cuestiones, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede decir rápidamente qué pasó acá? Vos no. ¿Eh? Tornado, pero las otras casas están en pie. Y no hay nada quemado. Me dieron mal la dirección. En Google estaba así. ¿Eran tucumanos o catamarqueños? Y era lo mismo. De este lado, del otro lado de la calle, se mandaron a la empresa. Bien. ¿Cómo hago si ya los convencí a la otra mitad que estoy viendo en el auditorio? ¿Cómo empiezo a mapear? Primero, aprenda, lea. Muchas veces nos entusiasmamos y queremos empezar a mapear al mismo momento de que nos dicen de que esto es bueno, ya los convencí de que era bueno, pero antes de sentarse y empezar a tirar las primeras líneas, aprenda.
Y hay instrucciones de cómo hacer un paso a paso para ir aprendiendo a cumplir con las reglamentas. Y segundo, bueno, creo la cuenta en OpenStreetMap, la condición es correo electrónico, nombre de usuario, contraseña. Esas son las 3 cosas que me pide. A partir de ya tengo el mismo nivel de editor de cualquiera. Con esas condiciones ya puedo empezar a mapear. Pero lo importante, las reglas. Y acá rescato esta frase que quiero que les quede bien en claro. No se mapea como se quiere. Mapeo como se debe. Porque yo también cometí ese error. De querer, y ¿esto por qué está así? No, esto no debe ser así, voy a empezar a cambiar, voy a empezar a toquetear así. Cuando me di cuenta había cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque no leí las instrucciones, sobre todo las reglas de la comunidad. Cada comunidad determina sus propias reglas. Si no, pueden pasar cosas como esta. ¿Con eso en esa ciudad? Bien. ¿Alguien decidió correr el límite del río Paraná? Y dejó la ciudad bajo agua. No fue vandalismo, fue error. Lo bueno fue que esto duró horas. En cuestión de horas se había arreglado y ya se volvió a la normalidad porque alguien se dio cuenta de que la ciudad estaba bajo agua y que no debería ser así y se arregló en forma inmediata. Bien. En este sentido, ¿a dónde voy a preguntar? Y hay varios caminos. O sea, hay un grupo en Telegram, hay un grupo en Twitter y hay un grupo en Facebook a lo cual puedo recurrir y pedir datos. Voy a esperar a que saquen la foto para... ¿Está? Háganse miembros de la comunidad, pregunten cualquier cosa. Hasta pueden preguntar si va a llover hoy y alguien va a contestar porque siempre estamos atentos a preguntar lo que sea. Somos bastante serviciales en ese sentido. Así que les invito a sumarse. Ahora, cuando voy a elegir con qué mapear, voy a necesitar un editor. Y ahí puedo elegir. Primera vez que vengo, no tengo idea qué puedo hacer. Bueno, les recomiendo usen esta aplicación. Esta aplicación completa los datos del mapa. No mapea, pero completa datos, que es muy importante, tener calidad del dato. Por lo tanto, puedo predecir qué tipo de calle tengo, etcétera. Tiene muchas preguntas. Y esto me va a aumentar la calidad de la información. O puedo empezar con un nivel medio básico con el editor que provee la propia plataforma de OpenStreetMap que se llama ID. O puedo irme a un nivel poco más experto, ya cuando entiendo perfectamente y quiero hacer algo más avanzado y utilizar el editor Java que tiene OpenStreetMap. Y después tengo otros editores que en realidad fueron mapas offline que me permiten edición, como el caso de Maps.me. Les recomiendo muchísimo que se instalen esto. Es una herramienta muy práctica y útil. O algo más avanzado como SMAnt. Y para ir cerrando. Como veo a veces el mapa vacío y digo, acá no hay un camino. Pero mientras nos pongamos de acuerdo y caminemos en el mismo sentido, el camino surge. Y eso es todo. Muchas gracias.